Hola niños, buenos días, su profesor Carlos Tenorio aquí de quinto grado, esta vez trayendo el libro de matemáticas o desafíos matemáticos. Las páginas de esta ocasión serán 19, 20, 22 y 23. Sí, nos saltamos la página 21. Bueno, ¿de qué consta el tema? Como está escrito ahí, son rectas y ángulos. Vamos a hablar de las rectas y de los ángulos. Vamos a hablarlo de la forma más rápida, pero que entendamos a qué se refiere el tema. Primeramente nos vamos a la primera página, que es la 19. Y nos menciona aquí en un recuadro lo siguiente. Analicen las rectas paralelas y las secantes. Escriban en el recuadro una definición para cada tipo de recta. Vamos a ver este trabajo. Aquí vemos que nos pide que escribamos la definición aquí debajo. Entonces, ¿qué significa esto que vemos arriba? Pues resulta que primeramente aquí en rectas paralelas nos muestra cómo son rectas paralelas. Aquí vas a escribir lo que tú veas que describe a estas rectas. Lo mismo aquí con las secantes. Pues vamos a explicar qué es. Rectas paralelas son aquellas que por más que avancen, por más largo que sea su camino, jamás se van a tocar entre sí. De ninguna manera, no se van a tocar. Imaginemos que mi brazo es una recta y este es otro. Y van así. En la forma que tú quieras, pero van de alguna manera parecido, de la misma dirección, pero jamás se van a tocar. Si mis dos brazos, en este momento siendo rectas paralelas, hacen esto de pronto, ya no son paralelas. Y si hacen esto, tampoco. Las rectas paralelas no se tocan entre sí jamás. Rectas paralelas, rectas paralelas, rectas paralelas. ¿Sí? Rectas secantes. Esta palabra nos quiere decir que van a chocar entre sí. Vamos de nuevo a las rectas. Si las rectas paralelas, como dije hace un momento, hacen esto, se tocan en cierto punto, se vuelven secantes. Si hacen esto, secante, esto, secante, secante, secante. Las rectas secantes chocan entre sí y forman algo llamado ángulo. ¿Qué es un ángulo? Bueno, primeramente, si tenemos paralelas, dos rectas paralelas, y de pronto chocan entre sí, ¿puedes ver el ángulo? Está justo arriba de mi mano y debajo de mi brazo. Esa flechita es un ángulo. ¿Sí? Bien. Entendamos bien lo que es ahora rectas paralelas y rectas secantes. Vamos al siguiente punto. Y nos dice rectas perpendiculares. Aquí hay algo que tienes que entender. Una recta perpendicular es lo mismo que una recta secante. Ahora, ¿cómo va a ser lo mismo? Resulta que para que la recta secante se vuelva perpendicular, va a formar un ángulo de 90 grados. Imagino que sabes lo que son los grados, en términos de matemáticas, claro, no de temperatura. 90 grados lo puedes ver en tu transbordador. Imagino que conoces este material de matemáticas, vienen nuestros juegos de geometría. Es un tipo de regla que está redondo como si fuera una tortuguita y tiene números arriba. Si tienes uno de esos cerca de ti, quiero que lo veas y te fijes que en la parte donde está la ruedita de arriba, en medio dice 90. Siempre va a decir 90, tanto tu transportador como el que yo pueda tener, como el de tu vecino, como el de la papelería, siempre va a tener el 90 arriba. 90 grados. Ahora, ¿qué es un ángulo de 90 grados? Cuando las rectas secantes, es decir, las que chocan entre sí, forman un ángulo de 90 grados, vamos a suponer que mi brazo es la parte de abajo del transportador. Imagina arriba la ruedita, ¿sí? Como si fuera un transportador. Y las medidas van subiendo así.
Si aquí estamos en 0, avanzando, aquí sería 90. Y aquí sería, ¿cuánto sería 90 más 90? 180. ¿Alguna vez has escuchado que la gente dice una vuelta de 360 grados? ¿Has escuchado que digan esta oración? Oh, de una vuelta de 360 grados. Es cuando tú das una vuelta y terminas donde mismo. 360 grados es dar la vuelta entera a la rueda. Quiere decir que la mitad de 360 son 180. Una vuelta de 180 grados sería estar del otro lado. Si estás aquí en 0, da la vuelta entera, 180. Pero la mitad de 180, ¿cuánto es? 90. Así que si estás acá en 0, la mitad de 180 sería 90. La mitad y queda de alguna forma hacia arriba. Es decir, si yo tengo una recta así y una así, vamos a formar 90 grados. Porque aquí está en 0 y aquí está en 90. Así funciona nuestro transportador, ¿sí? Bueno, cuando las rectas secantes chocan y forman un ángulo de 90 grados, se le llama rectas perpendiculares. Entonces hasta este momento llevamos lo siguiente: rectas paralelas, rectas secantes y rectas perpendiculares, ¿sí? Permítanme un momento, no había notado que estamos con baja luz. ¿Cómo no lo notó, profe? Tiene que estar listo. Perdón, no me había dado cuenta. Bueno, ahora sí. Rectas paralelas. Aquí puse los ejemplos. Como ven, son rectas que jamás chocan entre sí. Jamás. Después, rectas secantes que chocan entre sí y forman ángulos. ¿Sí? Ángulos, 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 ángulos. Rectas perpendiculares, siempre que choquen van a formar ángulos de 90 grados. Y esa es la diferencia entre las tres formas de rectas. Bueno, al igual que las dos anteriores, el trabajo nos indica que en la perpendicular escribamos la definición de qué es. Cosa que me la he pasado diciéndote estos últimos minutos, ¿sí? Ahora sí. Entendido esto, vayamos a la siguiente página, que es la 22. Página 22. Vamos a brincar la 21. Página 22 dice así: diferentes ángulos. En equipos, obviamente no en equipos, pero continuamos. Tracen 10 pares de rectas secantes. ¿Recuerda las secantes? 3 que sean perpendiculares. Y 7 que no lo sean. Vas a trazar 10 rectas, 3 que sean perpendiculares y 7 que no lo sean. Para las rectas secantes que no son perpendiculares, procuren que cada pareja de recta forme ángulos diferentes a los de las otras. Por ejemplo, y nos pone ahí dos ejemplos, pues muy claros, muy fáciles de entender aquí en nuestro libro. Ahora sí, el siguiente trabajo, este sí necesito que lo comprendas bien, porque te lo voy a explicar en este momento con mucha atención. Observen que se forman 4 ángulos, es decir, en estas rectas que chocan se forman 4 ángulos. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4. Ahora acá. 1, 2, 3, 4. Identifíquenlos y consideren lo siguiente. Una vez teniendo esos ejemplos, vas a considerar lo siguiente que vas a escuchar. Se les llama ángulos rectos. Aquí puse los tipos de ángulos: rectos, agudos y obtusos. Pon atención. Se les llama ángulos rectos a los que miden 90 grados. Y márquenlos con color azul. Vas a conseguir en este momento, ahí donde estés, un color azul, uno rojo y uno verde. Azul, rojo y verde. Y vas a marcar con azul los que formen 90 grados. El ángulo que sea 90 grados. Una ruedita y color azul. Para referirnos a los ángulos rectos. Después vayamos a los ángulos agudos. Mira, para que no te confundas tanto,
La palabra agudo, bueno, tiene varias definiciones, pero en lo que es matemáticas, recuerda siempre algo, es lo que a mí me hacía entenderlo cuando era niño. Cuando eres niño a veces entiendes las cosas de forma diferente. Y para que yo lo entendiera, para que yo recordara qué es un ángulo agudo, relacionaba la palabra agudo con una aguja. Agudo, aguja, agudo, aguja. ¿Qué forma tiene la aguja? Pues como de un pico, ¿verdad? Algo filoso, una, algo puntiagudo, ¿sí? Pues resulta que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Vamos a ver de nuevo con la mano a formar los grados. Si aquí estamos en 0, aquí estamos en 90. Aquí tendríamos un ángulo recto. Y dice nuestro libro que si el ángulo mide menos de 90 será un ángulo agudo. Es decir, retrocedamos. Aquí ya mide menos de 90 y sería agudo. Pero agudo puede ser todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, sin llegar aquí, que sería 90. Un ángulo agudo es cualquier ángulo que mida menos de 90 grados. Y finalmente nos muestra los ángulos obtusos. Ah, por cierto, los ángulos agudos, márcalos con rojo. Y finalmente, vas a marcar con verde los ángulos obtusos. ¿Y cuáles son los ángulos obtusos? Los que miden más de 90 grados. Más de 90 grados. Aquí estamos en ángulo agudo, ángulo agudo, ángulo agudo, ángulo agudo, ángulo recto, como la esquina de tu cuarto, cualquier cosa. Esto es un ángulo recto, como una caja. Pero si se pasa del ángulo recto, se pasa de grados, es un ángulo obtuso. Fíjate, ya es como hasta se va yendo, ¿sí? Dice la regla que va a ser obtuso mientras no pase de los 180 grados. Perdón, que ni siquiera llegue a los 180 grados. Pues al llegar, si nuestra recta llega a los 180 grados, ya no va a ser un ángulo, va a ser una recta normal. Pero si le quitas poquitos ángulos, que sea, supón tú, 160 grados, supón, sí va a tener un piquito, aquí abajo, va a tener un piquito, aquí, ¿lo ves? Va a tener un piquito, y eso es un ángulo. Cada piquito o vértice son ángulos. Y repasemos una vez más. Es una recta, no hay ángulos. Es una recta, no hay ángulos. Pero si le sumamos, ya se forma un ángulo agudo. Agudo, 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 agudo. Recto en 90 grados. Únicamente en 90. 89 grados, 91 grados, ya no son ángulos rectos. Tiene que ser 90. Ángulo recto. Ángulos obtusos. Obtuso, obtuso, obtuso. Sin llegar al 180. ¿Sí? Bien. Aquí nos muestra un ejemplo muy claro de lo que te estoy pidiendo. Aquí mira, nos están rayando con rojo los ángulos agudos, pues este piquito mide menos de 90 grados, obviamente. Este también, aquí está con rojo, mira. Y luego está con verde, los que obviamente miden más de 90, ¿sí? Como aquí tenemos dos rectas que chocaron entre sí y no formaron ángulos de 90 grados, ¿qué recta crees que sea? ¿Qué tipo de recta crees que estemos viendo aquí? Rectas secantes. Pues chocaron entre sí, formaron ángulos, pero no de 90 grados. Es una recta secante. ¿Sí? Bueno. Para concluir este trabajo, en la siguiente malla, esta que ves aquí en tu página 23, identifica los ángulos agudos, obtusos y rectos y márcalos con los colores diferentes que ya mencionamos hace un momento. Espero que te haya servido esta explicación, espero que lo hayas entendido. Sabes que puedes ver este video las veces que quieras, ¿sí? Estoy para ayudarte, para esclarecer tus dudas. Niños, tengan bonito fin de semana. Es un trabajo un poco difícil de entender, puedo comprenderlo, pero tienen 3 días para entenderlo y trabajarlo, por supuesto. Quiero que me lo entreguen para el domingo, por favor, y si no, pues el lunes temprano
te estaré recibiendo también. Niños, bonito fin de semana.